Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gozo, qué privilegio estar nuevamente juntos este miércoles, abriendo la palabra, estudiándola juntos. Que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre qué es lo que tiene para nosotros. Fíjense ahí en Romanos, capítulo 8, en el versículo 2, el lunes estudiamos el 1. Entonces, vamos a ver cómo dice del 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Parece un trabalenguas, pero es algo tan profundo, es algo tan importante para nuestra vida. El Espíritu de vida. La expresión, la ley de vida. Fíjense cómo dice en el 2, dice en el 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! El Espíritu de vida. Eso es lo que está en nosotros, un espíritu de vida. Por eso somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, estamos en Cristo, como vimos el lunes, pero ahora vemos el espíritu de la vida. La expresión, la ley de espíritu de vida, significa dos cosas. Significa la ley del Espíritu Santo. También significa el espíritu de vida que está en Jesucristo. Dentro del universo hay una ley tan importante que ha llegado a ser la ley del Espíritu Santo. Es llamada la ley del Espíritu de vida. ¿Qué quiere decir por esta ley? Muy sencillo. La vida es en Jesucristo y en Él solamente sea lo que fuere la vida, energía, ser, espíritu, amor, gozo, paz, está todo en Jesucristo y en nadie más. En Cristo, dice, y nadie más, solamente en Cristo. Entonces tenemos que ver que Cristo es su ser mismo, está el espíritu de vida, la energía misma y el ser de la vida. Este hecho es importante, tan importante que Dios lo ha dejado escrito en las leyes del universo. Se llama la ley del Espíritu de vida, que está en Jesucristo y en Él solamente. El Espíritu de vida por el que suspira y sufre está disponible en Cristo Jesús. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 11:25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan fácil. Es la ley del Espíritu de vida. Es la ley. Entonces, una pregunta crítica. ¿Cómo da vida el Espíritu? Esa es una respuesta que tenemos que buscar. ¿Cómo puede una persona hacer para obtener del Espíritu de vida? De modo que en vez de morir,
viva eternamente? Esa es la pregunta. El espíritu de vida. El espíritu da vida liberando al creyente del pecado y de la muerte. Esto es, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte sencillamente significa el dominio y el reinado de la muerte. Cada hombre muere. La muerte domina y reina sobre cada hombre. Pero el Espíritu de Dios libera al hombre del dominio y del reinado de la muerte. Esto es natural y comprensible. Es un sentido común, mis amados, porque es una regla, es una ley del universo. Si una persona tiene el espíritu de vida, entonces naturalmente no tiene el espíritu de muerte, ni de pecado. No está pecando y muriendo. Vive justa y eternamente. Esto es lo que el espíritu de vida hace por el creyente. Libera al creyente del pecado y la muerte. Libera de la ley de energía, de poder del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida libera al creyente para que viva con justicia eternamente, para vivir en el espíritu de vida o en la energía y poder de la vida. Dicho de otro modo, el espíritu de vida libera al creyente tanto del pecado como de la muerte. El Espíritu Santo libera al creyente para que viva como Cristo vivió, para que viva realmente la vida que Cristo vivió. La energía activa de la vida, la fuerza, la dinámica, el ser de la vida, todo lo que está en Cristo Jesús es dado al creyente. El creyente vive realmente en Cristo Jesús. Y el espíritu de vida que está en Cristo libera al creyente del destino, del pecado y de la muerte. Qué impresionante que por tener a Cristo en nosotros, como vimos en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice la ley. Aquí dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. No me va a librar, ya me libró. Está en pasado. Me ha librado. Eso es algo tan precioso, mis amados. Algo tan precioso. Cristo vive en mí desde que lo recibí en mi corazón. La vida para Él es un espíritu, un hálito, una conciencia de haber sido liberado por medio de Jesús. Aun cuando fallamos, el espíritu de vida nos hace pedir perdón. Nos hace volver a la relación con Dios. Nos hace volver. Tenemos que entender. Pedimos perdón y la remoción de la culpa. En Primera de Juan dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos del pecado y librarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primeramente no pecar, pero si fallo, si peco, le pido perdón a Dios y Él es justo y me perdona y me libra de toda maldad. Me libra de toda maldad. Qué precioso, mis amados, que podemos pedir perdón. Inmediatamente después de pedir perdón, el mismo poder infunde una instantánea seguridad de limpieza. Me limpia de toda maldad. Tenemos que estar llenos de ese espíritu de vida. La vida misma se convierte una vez más en un espíritu, en una conciencia de vivir. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Tenemos esa libertad, mis amados. Qué precioso es tener esa libertad. Dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre.
La segunda cosa es que el Espíritu da vida haciendo lo que la ley no puede hacer. La ley no puede hacer recto al hombre, debido a que es demasiado débil. Es demasiado débil. Porque dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó el pecado en la carne. La ley no te puede cambiar, la ley no te puede dar libertad, porque es débil, es demasiado débil para guardar. Ningún hombre ha sido capaz jamás de guardar la ley de Dios, ni la perfección, ni siquiera la cercanía a la perfección. Toda carne ha fracasado miserablemente, ha quedado destituida de la gloria de la ley de Dios. Consecuentemente, toda carne muere física y espiritualmente. En consecuencia, la justicia y la vida no puede conseguirse por medio de la ley. Pero la ley, lo que la ley no pudo hacer, el Espíritu es poderoso para hacerlo. Él puede proveer la justicia y la vida. El Espíritu da vida por medio de Cristo, condenando al pecado en la carne. Tenemos que hacerlo, condenando al pecado. Tenemos que aceptar esto. El Espíritu da vida por medio de Cristo, proveyéndole justicia. Dice en el 4, para que la justicia de ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida, por medio de Cristo, nos provee justicia, mis amados. Provee justicia para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Esta es una afirmación maravillosa, una verdad gloriosa. El Espíritu cumple la justicia en nosotros. Él acredita la justicia como que está en nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió por nosotros. Cuando creemos en Jesucristo, el Espíritu cumple la justicia en nosotros. Por eso es que somos justos. Esto es, toma la justicia de Jesucristo y no la acredita como quien te deposita algo. Pone realmente dentro de nosotros la perfecta justicia de Jesucristo. Pone la naturaleza divina de Dios en nosotros. Es importante ver este hecho, porque el Espíritu Santo nos llena de su justicia, no por nosotros, sino en nosotros. No podemos en ningún modo acercarnos siquiera a obedecer la perfecta ley de Dios, pero Cristo lo hizo. Si su justicia no puede ser acreditada y cumplida en nosotros, entonces estamos condenados. Y acabamos de leer que no hay ninguna condenación. No hay. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Hechos 13:39 dice, y todo aquello que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tenemos que entenderlo. Lo vimos en Romanos 4:23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que la justicia le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tenemos que notar algo.
La justicia no es cumplida o acreditado a cada uno. Se cumple solamente en los que no andan según la carne, que andan según el Espíritu. Y tú y yo podemos decir quién es justo y quién no lo es. Puede ver realmente quién está cumpliendo la justicia y quién no. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y ver. ¿Está el hombre caminando según la carne? ¿Está el hombre caminando según el Espíritu? El problema es este. El Espíritu da vida a los hombres, pero da vida solamente a los que abandonan el pecado y andan según el Espíritu. El hombre espiritual, el hombre que anda según el Espíritu, ama a Cristo y quiere agradar y honrar a Cristo en todo lo que hace. En consecuencia, se esfuerza por seguir a Cristo. ¿Cuántas personas hemos visto que se alejan de Cristo? Que se alejan. Tenemos que entender que no podemos alejarnos del Señor. Si el hombre confía en Cristo para su justicia, Dios le da justicia a ese hombre. Si el hombre confía en Cristo en su búsqueda de significación, propósito y sentido, Dios da al hombre sentido, propósito y significación. Si el hombre confía en Cristo para que lo guíe en alguna prueba o necesidad, Dios lo guiará. Todo es que confiemos, mis amados, que confiemos en el Señor, que confiemos. Tenemos que creer que el Señor va a justificarnos, a liberarnos, a sanarnos, a sanarnos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, porque el Señor Jesucristo es tan grande que nos va a contestar mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él va a seguir levantándonos y bendiciéndonos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que nos has enseñado en esta tarde, que tenemos el Espíritu de vida, Señor, en nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar confiando en ti para todas las cosas, que crezcamos en ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.